Bueno, yo tenía que haber nacido en Guanoquite, pero mi papá, para que sea civilizado, llevó al Cusco a mi mamá y nací en el Cusco, pero después me regresaron a Guanoquite, ¿no? Bueno, y después estuve en el Colegio de Ciencias y como dice ahí Galeano, ¿no? Eh, Me enteré de que un hacendado había marcado con sus iniciales, con fuego, en la nalga de un indígena. Y eso realmente marcó mi vida, ¿no? Porque ya decidí dedicarme a la lucha, pues, ¿no? Y bueno, acá en el Perú estaban perseguidos el APRA y el Partido Comunista, ¿no? O sea, no era por terroristas, sino simplemente el ser aprista o el ser comunista ya era delito. Cuando tenía 13 años, yo era el único que estaba libre de mis tres hermanos, porque mi hermana y mi hermano de 17 y mi hermana de 19 estaban presos por ser apristas, ¿no? Entonces, pues, acá estaba la dictadura de Odrea, ¿no? Y nosotros teníamos en el secundario algo como un círculo de estudios, algo así, pero no quería venir ningún universitario a orientarnos, porque nosotros queríamos que vengan los universitarios, pero como eran perseguidos, tenía miedo de que los delatemos, ¿no? Entonces, después, cuando terminé secundaria, fui a estudiar agronomía a La Plata, donde estaba mi hermano, y ahí me enteré de que mi hermano era el secretario general de la célula aprista de La Plata, porque en Argentina ya no estaban perseguidos. Entonces a nuestro cuarto prácticamente era el local de los apristas, ¿no? Entonces venían los apristas exilados, Villanueva del Campo, Melgar, y a ellos con avidez les preguntaba, pues del APRA, ¿no? Pero el APRA que me mostraban ya no me gustaba, ¿no? Ya había comenzado a variar. Entonces, y los comunistas, bueno, mi hermano se encargó de vacunarme contra los comunistas, diciéndome que allá a veces apoyaban a Perón, a veces estaban contra Perón, que acá decían que Prado era el Stalin peruano, etcétera, etcétera. Entonces yo andaba en busca de trotskistas o de gente del POR, porque un POR, cuando estaba acá en el Perú, había sido reprimida una célula del POR, y en el periódico sacaron su programa y el programa me gustó, ¿no? Y hasta que, bueno, me conecté con un trotskista, entré allá a militar al trotskismo, pero ahí nos dijeron, bueno, primero tienen que escuchar todo lo que es, que recibir cursos, ¿no? Entonces nos dieron cursos de marxismo, de materialismo dialéctico, de materialismo histórico, de historia de las internacionales y todo eso, ¿no? Y nos dijeron la posición del partido. Bueno, si están de acuerdo con esto, entran; si no, no. Bueno, estuvimos de acuerdo y entramos como aspirantes nomás todavía, porque el aspirante tenía todas las obligaciones del militante, pero no todos los derechos, porque no podía votar. Pero nosotros fuimos, es decir, habíamos cusqueños allí, algo privilegiados, porque, no, todavía estaba en preparación el golpe contra Perón, y la iglesia estaba a la vanguardia de la campaña por el golpe, ¿no? Entonces, bueno, para allá los peruanos que queríamos venir acá a, a, de vacaciones, tenemos que trabajar un tiempo de obreros en la fábrica, en los frigoríficos, y con ese dinero venir acá. Entonces yo hice eso, ¿no? Y noté la gran diferencia entre los obreros y los estudiantes, porque los estudiantes, como parte de la clase media, como la clase media apoyaba el golpe, eran pro-golpistas, y los obreros no. Yo militaba en el Partido Argentino, pues, ¿no? Pues como estaba en Argentina, cuando estuve ahí es que se dio el golpe, ¿no? Entonces una vez yo trabajaba en la tarde, fui a la fábrica y vi que los obreros estaban saliendo.
¿Y qué pasa? Golpe en Buenos Aires, me dijeron. Entonces todos fuimos a los camiones y con los camiones a Buenos Aires, ¿no? Pero antes que nosotros llegaron los del Gran Buenos Aires, yo estaba en La Plata, ¿no? En Berisso, que pertenece a La Plata, llegaron los del Gran Buenos Aires y los obreros asaltaron a Armería, habían bombardeado pues la Plaza de Mayo, entre los obreros asaltaban armerías, quemaban iglesias, quemaron el arzobispado, obreros con su crucecita acá, quemando las iglesias y quemando el arzobispado, porque como digo, la iglesia estaba encabezando el movimiento pro golpe, ¿no? Entonces, después bueno, Perón dijo, los comunistas han quemado las iglesias. No, no hemos sido nosotros, han sido los peronistas. Los peronistas se metieron debajo del catre, pero los obreros que se sentían peronistas, ellos habían hecho. Y ahí Perón dijo, bueno, la obligación de los obreros es ir del trabajo a su casa, a la casa, y de la casa al trabajo. Ese fue el golpe de prueba que hicieron en junio, para ver cómo era la reacción. Como vieron que la clase obrera reaccionaba, entonces decidieron hacer el golpe en el interior. Entonces una guarnición de Córdoba se sublevó y Perón dijo, la obligación de los obreros es ir del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. No se metan, yo los voy a aplastar. Entonces te mandó una guarnición para aplastarlos, y los que habían ido a aplastarlos se plegaron al golpe y poco a poco comenzaron a pronunciarse en favor del golpe. Todo el interior, hasta que lo último que quedaba era Buenos Aires, y ahí el almirante Rojas amenazó bombardear Buenos Aires si es que Perón no se rendía. Entonces se rindió, ¿no? O sea, ahí vi el freno que él hizo a la clase obrera y que por eso se dio el golpe, ¿no? Entonces, bueno, después de eso, nosotros los cusqueños éramos privilegiados en el partido porque como tenía... ya no estaba acá el dictador, ya había salido el dictador Rodríguez, entonces ya teníamos que regresar al Perú a reconstruir el partido, ¿no? Entonces, bueno, así que asistíamos a las reuniones de la dirección del partido allá, y dijeron, bueno, al primero que despidan de la fábrica, porque eran trabajos temporales nomás, se va al Perú. Entonces al primero que despidieron fue a mí, entonces me vine al Perú, ¿no? Y como yo sabía que el proletariado era la vanguardia y en el Cusco no había fábricas, entonces me vine a Lima, ¿no? A entrar en fábrica, pero entraba en una fábrica y eran fabriquitas chicas, ¿no? Que no tenían sindicato ni nada. Entonces buscaba una fábrica grande, quería ser metalúrgico, entonces había un amigo que que era gerente de un taller automotriz en Chanchamayo, entonces me fui a Chanchamayo a aprender soldadura, ¿no? Para entrar a una fábrica metalúrgica. Y bueno, pero después lo vendieron eso, entonces me vine a Lima hasta que por fin un compañero me consiguió un trabajo en una fábrica de aceite, ¿no? Entonces entré ahí y ya estuve satisfecho porque allí había sindicato, por supuesto, dirigido por los apristas, pero había sindicato. Entonces yo tenía que portarme bien los 6 primeros meses para que no me votaran, y después de los 6 primeros meses ya tenía que afiliarme al sindicato. Pero en eso vino Nixon, que era el vicepresidente de Estados Unidos. Esa vez no era todavía el presidente, sino el vicepresidente. Y entre varios grupúsculos de izquierda, entre ellos el grupo al que yo pertenecía, preparamos una contramanifestación, y esa contramanifestación fue mucho más fuerte de lo que nos habíamos imaginado, ¿no? Entonces vino la represión tan fuerte. Tuve que dejar la fábrica e irme al Cusco, ¿no? Para que no me encerraran. Y en el Cusco encontré que mi hermana trabajaba en un periódico, y que allí los vendedores de periódicos no se vendían en kioscos, sino eran canillitas, ¿no? Eran niños de 9 años, de 12 años, que vendían el periódico. Entonces los organicé a ellos, ¿no? Y como delegado de ellos fui a la Federación de Trabajadores del Cusco. Entonces ahí me di cuenta que la vanguardia, bueno, yo sabía que la clase obrera es la vanguardia, pero me di cuenta que la federación esa era artesanal más que obrera, y que la vanguardia eran los sindicatos campesinos de la convención.
Entonces, bueno, el director del periódico me hizo detener, entonces fui a la comisaría y en la comisaría me encontré con uno de los dirigentes campesinos de la convención. Él me dijo, bueno, como tú no estás con orden de captura, a ti te van a soltar mañana, pero yo estoy preocupado porque a mí me van a mandar a la cárcel. Ya soy el tercer dirigente del sindicato que está preso, que va a estar preso. Entonces, tengo miedo de que allá la gente se atemorice y retroceda. Entonces era el dirigente, el secretario general de Chaupimayo, ¿no? Yo me voy a Chaupimayo, bueno, anda a la cárcel pues a hablar con nosotros. Entonces cuando me liberaron, después fui a la cárcel a hablar y ahí estuvieron de acuerdo en que yo vaya, ¿no? Entonces había ido un campesino también de allí, entonces le dijeron, bueno, espérenlo en tal estación, pónganle caballo y lo llevan a Chaupimayo. Entonces me llevaron a Chaupimayo y desde esa vez es que me convertí en campesino, pues. Pero el PC, sabiendo, se enteró de que era trotskista, entonces no me aceptaba como delegado, ni nada de eso. Mandábamos a otros compañeros como delegado, hasta que me tomaron preso por otro asunto, por un asunto que yo había estado en un paro convocado por la Federación de Trabajadores y había estado encabezando un piquete de huelga y averiguaron mi nombre y por eso me encarcelaron, ¿no? Me tomaron preso. Y bueno, es decir, y entonces, bueno, mi abogado era mi suegro y no logró mi libertad, entonces me declaré en huelga de hambre pidiendo mi libertad. Y la Federación de Trabajadores del Cusco inmediatamente sacó un comunicado. Nosotros no tenemos nada que ver con agitadores, como diciéndoles que sigan a presa. Entonces llegó un compañero de mi sindicato, de Chaupimayo, ¿no?, a comunicar a la Federación de Trabajo. No, todavía no había Federación de la Convención. A comunicar a la Federación de Trabajadores del Cusco, que era como la organización que organizaba los sindicatos, a decir, bueno, en el sindicato hemos acordado declararnos todos en huelga de hambre. Pero ¿cómo le van a hacer eso al Poder Judicial? No es contra el Poder Judicial, es contra la Federación de Trabajadores del Cusco por no defender a Hugo Blanco. Entonces se asustaron, inmediatamente sacaron un comunicado diciendo que iban a hacer una huelga si es que no me daban libertad, inmediatamente me dieron libertad, pues, ¿no? Entonces aproveché eso y cuando estuve en la convención fui a la federación que se había formado ya a agradecer ahí. Entonces y ahí estaba el jefe del PC, pues el jefe del Partido Comunista, que era José Sotomayor, el abogado, ¿no? Entonces sí, claro, teníamos que vender tensión, no pudieron sacarme de la federación, ¿no? Así que continué en la federación y nosotros nos habíamos comprado un mimeógrafo de segunda mano para sacar volantes, sacábamos volantes contra Romanville, contra el hacendado que era feroz, ¿no? Y entonces ya los puestos estaban ocupados por el estalinismo, ¿no? Pero como teníamos mi mimeógrafo, a mí me nombraron subsecretario de Prensa y Propaganda. Entonces los compañeros querían que yo vaya a organizar sus sindicatos, iba a organizar sus sindicatos, yo tomaba las notas de todos los abusos que se cometían, todo eso, y me decían, compañeros, sácanos un volante, cuesta 50 soles, le decía, porque gastar en papel, no había fotocopiadoras. Entonces papel stencil, tinta, papel para imprimir, etc. Me daban reunían plata, me daban los 50 soles, a la semana siguiente ya estaba el volante ahí, y los campesinos pegaban en sus puertas, a veces de cabeza para abajo el volante, como no sabían leer, pero era un papel que hablaba en favor de ellos. Entonces, esa fue la ocasión en que conocí la mayor parte de los sindicatos de la Convención Hilares. Después, bueno, algunos sindicatos se quejaban al Ministerio de Trabajo, iban con su abogado, el Ministerio de Trabajo hacía llamar al patrón para que les rebajaran los días de condición, porque era una explotación
de un trabajo semifeudal, igual que lo que había en la sierra. O sea, al siervo le daban un pedazo de tierra para que trabajara para él, pero en pago de eso tenía que trabajar gratuitamente para el hacendado. Entonces era el sistema de allá, ¿no? Arrendire se llamaba, y el arrendire como lo que le daban, no tenía tiempo para trabajar, entonces daba pedacitos pequeños a los allegados, ¿no? Entonces yo entré como allegado para no tener relación directa con el patrón, ¿no?